Saludos amigos, para esta entrega vamos a desarrollar la secuencia temporizada de motores trifásicos. En esta oportunidad haremos el arranque secuencial con dos motores. Comenzaremos con el circuito de fuerza de dichos motores. Para eso necesitaremos el motor trifásico, la alimentación trifásica, la protección termomagnética, el contactor y el relé térmico. Cableamos estos dispositivos y aterrizamos el motor. Hacemos el circuito de fuerza del siguiente motor. Ahora vamos con el circuito de mando. Para este vamos a necesitar la alimentación monofásica, es decir, una línea y un neutro. Vamos a necesitar la protección magnetotérmica monopolar y vamos a necesitar los contactos normalmente cerrados y abiertos del relé térmico. Como son dos motores, necesitamos dos grupos de estos contactos. De igual manera vamos a necesitar un contacto normalmente cerrado para el pulsador de paro y un pulsador normalmente abierto para el pulsador de marcha. De igual manera vamos a necesitar las bobinas de los dos contactores y un contacto auxiliar normalmente abierto para la autorretención del K1. Cableamos el circuito. Este contacto va en paralelo con el pulsador de marcha. Conectamos el neutro al circuito. El arranque secuencial de estos motores empieza a la hora de presionar el pulsador de marcha. Se enclava el K1 y enciende el motor 1. Después de un tiempo, por medio de un temporizador, se enclava el K2 y enciende el motor 2. Luego de pasar otro tiempo breve, por medio de otro temporizador, se desenergiza la bobina del K2 y se apaga el motor 2. Entonces para eso necesitamos un temporizador. Este lo conectamos en paralelo a la bobina K1. Para que encienda el K2 es necesario que se active por medio del contacto normalmente abierto del temporizador. Una vez termine el conteo y cambie de estado a cerrado, el K2 se energizará y encenderá el motor 2. Entonces necesitamos un contacto normalmente abierto del temporizador. Etiquetamos los contactores, las bobinas, el temporizador y los pulsadores. K1, K2, K, K, S1, S2 y esta autorretención del K1. Le damos el tiempo de conteo al temporizador. Hacemos la prueba del circuito. Activamos el disyuntor. Presionamos el botón de marcha. Vemos que entra el K1 y enciende el motor. Y el temporizador hace el conteo regresivo. Una vez termina de contar, cierra su contacto normalmente abierto. Se energiza la bobina del contactor K2 y enciende el motor. Ahora necesitamos que, pasado un tiempo, este motor 2 se vuelva a apagar automáticamente. Para eso necesitamos desactivar la bobina del K2 por medio de otro temporizador. Una vez enclavado el K2, este temporizador se tiene que activar, hacer un conteo regresivo y apagar el K2. Entonces para eso necesitamos que, una vez enclavado, el temporizador desenergice la bobina K2. Para eso necesitamos desactivarlo por medio de un contacto normalmente cerrado del temporizador número 2. La bobina del temporizador se tiene que activar luego que se energice la bobina del K2. Entonces podemos energizarla por medio de un contacto auxiliar normalmente abierto del K2. Cuando el K2 se energice, este contacto se va a cerrar y va a activar la bobina del temporizador. Este va a hacer un conteo regresivo y una vez haya terminado, entonces va a abrir su contacto normalmente cerrado, desactivando así la bobina del K2. Pero una vez desactivada la bobina, también este contacto normalmente abierto va a retornar a su estado normal y va a desactivar nuevamente la bobina de este contactor.
lo que va a cerrar este contacto y va a reiniciar nuevamente la bobina, lo que va a conllevar a un bucle cerrado. Para que eso no pase, tenemos que hacer una autorretención del temporizador de un contacto normalmente abierto. Este es el temporizador K2. Este contacto es de dicho temporizador y este contacto es de la bobina del contactor K2. Este contacto normalmente cerrado es del temporizador K2 y vamos a configurarle un tiempo para que desconecte la bobina del K2. Probamos el circuito, activamos el disyuntor, presionamos el botón de marcha. El temporizador hace el conteo regresivo. Cierra este contacto normalmente abierto, encendiendo el K2 y activando el temporizador. Una vez hayas hecho el contacto regresivo, abre este contacto normalmente cerrado y desenergiza la bobina del K2 apagando el motor 2. Ahora ponemos las luces pilotos que nos indicarán cuando los motores están encendidos y cuando hay una falla por sobrecarga prolongada en el sistema. Y estas luces de indicación de falla van a los contactos normalmente abiertos del relé térmico. Conectamos estos contactos a la línea. Configuramos el tiempo de conteo de los temporizadores. Probamos el circuito. Activamos el disyuntor. Presionamos el botón de marcha. Entra el K1, enciende el motor 1 y el temporizador está haciendo el preconteo para cerrar este contacto y encender el K2. Una vez encendido el K2, activa el temporizador 2 y hace el conteo regresivo para apagarlo. Una vez apagado, se apaga la luz piloto que indica que el motor estaba funcionando. Ahora hacemos la prueba de sobrecarga con cualquiera de los relés térmicos. Vemos que apaga todo el circuito cuando entra en falla por sobrecarga prolongada y se enciende la luz piloto indicando que hay una falla en el sistema.